que estamos viendo ahora mismo un cambio del orden mundial como nunca antes se había ocurrido y va a tener repercusiones enormes. Escalado de aranceles. China, que ha anunciado un aumento de los aranceles. Va a cambiar el sistema financiero como lo conocemos, va a cambiar el mercado laboral, va a cambiar el orden mundial y va a cambiar el orden comercial como lo conocemos. La probabilidad de que todo eso eclosione en una situación complicadísima es muy alta. Si tú empiezas a imponer aranceles en las fronteras de los países, el impacto principal es que empobreces a la población. ¿Crees que esta jugada que está haciendo Donald Trump le va a salir bien? Recuerda un poco a la ley del más fuerte y por eso creo que está cambiando el orden mundial. De repente has tomado una decisión estratégica que es un desastre. Como economista, como analista, ¿de dónde vienes? ¿Qué estuviste haciendo antes? Montamos un fondo, siendo socios 4 particulares, y llegamos a tener 500 millones de dólares bajo gestión porque nosotros éramos especialistas en gestionar riesgo. Todas las crisis son las mejores oportunidades de inversión que existen. Si tú tuvieses que apostar por China o por Estados Unidos, ¿por quién apostarías? Yo apuesto por China porque creo que tienen una capacidad de... Hemos tenido una irrupción de una tecnología como es la inteligencia artificial. ¿Cuántos de los trabajos actuales que hacen los seres humanos van a seguir haciendo los seres humanos? Yo te diría que... Y va a afectar al mundo entero. Que me aterra cuando escucho a los políticos que nadie habla de estas cosas. Es que viven en un mundo que no es nuestra realidad. Pablo Gil. Muy buenas, Uri. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Para mí es un honor poder tenerte. Igualmente. Y poder explicarle a la gente lo que está pasando. Que no es nada fácil. Pero esa es un poco la premisa y por eso estamos aquí tú y yo. Para que en una hora y media de charla, la gente entienda qué sucede. Está cambiando el mundo de lo que ha sido el paradigma y el sistema de las últimas 4, 5, 6 décadas. Con lo cual nos dejamos atraer por los eventos coyunturales, y llamo coyuntural, por ejemplo, a la guerra arancelaria, ¿no? Uh-huh. Que ahora mismo pues copa todos los titulares de los medios, da igual que sean redes sociales, o sea la televisión o la prensa, pero hay algo que subyace que es mucho más importante, que es el cambio del orden mundial, el levantamiento de las autocracias frente a lo mejor un modelo más democrático que teníamos antes, porque la autocracia yo creo que es una forma de desviar la democracia sin hacerlo de manera brusca, sino que es poco a poco vas perdiendo independencia, vas perdiendo tal vez los valores que regían en la sociedad anteriormente, y cuando te quieres dar cuenta, pues has aceptado cosas que antes te parecían imposibles, como es, por ejemplo, la persecución de la libertad de expresión, algo que ya está pasando en Estados Unidos y que nos ha pasado en España también, ¿no? Pero es de poco en poco. Lo visten, lo protegen de una manera, la narrativa que hay detrás de por qué se hace se vende como un producto a la sociedad, pero la realidad normalmente es: no quiero que haya gente que opine en contra de lo que estoy haciendo, y por tanto, en lugar de luchar por convencerles, lo que hago es que les cierro la boca, ¿no? Uh-huh. Y eso recuerda más a sistemas propios de dictaduras que sistemas democráticos, ¿no? Y creo que eso subyace, ¿no? El cambio del orden mundial, las alianzas internacionales. Creo que ahí hay un montón de cosas de las que podemos hablar. Pablo, es fantástico que estés aquí, porque yo creo que hay un superpoder que tenéis algunos, que es explicar las cosas difíciles de una forma fácil. Pues muchas gracias. Y eso, para mí, es algo en lo que estoy obsesionado siempre, y por eso he hecho este podcast. Y quiero empezar por algo que todos tenemos en la cabeza y que es una palabra atroz, horrible, que siempre, pues que la vemos en los periódicos, en las noticias, pues nos aterra, ¿no? Que es la palabra guerra. Uh-huh. Cuando piensas en guerra, piensas en sangre, en masacre, en lo que está sucediendo y las imágenes que estamos viendo de la Franja de Gaza o en Rusia, Ucrania. Pero si dices guerra comercial, parece como que se suaviza. Uh-huh. ¿Cuál es el impacto real de esta palabra o de esta frase, la guerra comercial? Yo te diría que el impacto principal es que empobreces a la población. Es decir, si tú empiezas a imponer aranceles en las fronteras de los países, independientemente de quién lo haga, ¿no? Si de repente este 10%, por ejemplo, que se anuncia a nivel global en el mundo, con la primera potencia económica que hay, que es Estados Unidos, tú acabas de meter un sobrecoste de un 10% a toda la producción de bienes y servicios de un día para otro, y eso
es a lo que va a cobrar el gobierno. De hecho, Trump lo que te dice es que es maravilloso porque vamos a hacer de la nación una nación mucho más rica, es decir, tú vas a cobrar ese impuesto, pero el producto final que se encarece lo paga el consumidor y lo paga la empresa a través de los insumos que utiliza para fabricar productos más elaborados. Uh-huh. Con lo cual, me recuerda mucho a cuando en 2020 los gobiernos se jactaban de lo bien que lo habían hecho porque habían dotado de un escudo social a la población a través de los ERTEs aquí, enviando dinero a los buzones de los ciudadanos en Estados Unidos y facilitando todo tipo de créditos ICO, de tipos de interés muy baratos a las empresas que podían tener dificultades, pero nadie hablaba de que el 25% de inflación que se sufre los 4 o 5 años más adelante es una capacidad de pérdida adquisitiva de tu dinero que al final empobrece a la población, con lo cual sí, la medida en su momento es muy acertada desde el punto de vista de que evitas el impacto o el daño que sufrirían en una crisis económica tan severa tanto ciudadanos como empresas, pero luego lo cobras en un medio plazo a lo largo de 5 años haciéndoles más pobres. Claro. Y es lo que está pasando ahora. Y un arancel es una forma todavía más inmediata de hacer que cobre el gobierno un dinero en detrimento de sus ciudadanos y de la sociedad. Entonces, me estás diciendo que el arancel en sí no es una arma de protección de los productos estadounidenses en frente de China, no es un pacto entre grandes naciones, sino es una arma recaudatoria. Por supuesto que es un arma recaudatoria. En este caso se viste bajo la necesidad de equilibrar las relaciones comerciales en el mundo entre unos países y otros. Claro que hay desequilibrios, claro que hay países que imponen una serie de aranceles que hacen más competitivos sus productos frente a otros y que se podría perseguir. La pregunta es ¿por qué no se persigue desde una organización como es la Organización Mundial del Comercio, donde puede haber unas reglas y se pueden sancionar a aquellos países que utilizan las reglas de forma inequívoca a su favor, en lugar de hacerlo a base de soy el más poderoso y por tanto impongo la ley del más fuerte? Aquí mando yo. Sí, estamos volviendo al oeste, ¿no? Bueno, Trump ayer decía kiss my ass. Me están... o sea, todas estas narrativas que hablabas tú antes, ¿no? Es decir, China se está portando mal, pues ahora yo, con mano dura, como un padre, ¿sabes? Que es chapado a la antigua, dice, aquí mando yo. Es lo que está mostrando Trump. Lo que está diciendo, yo creo, Donald Trump es, si puedes, lo haces. Y eso suena, por eso te digo, recuerda un poco a la ley del más fuerte. No es el régimen en el que hemos vivido desde después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, y por eso creo que está cambiando el orden mundial. Y muchas veces me voy a la cama y pienso, ¿con qué autoridad moral le puedes decir tú a Xi Jinping en China que no puede tomar control de Taiwán cuando tú quieres Groenlandia y estás diciendo que vas a usar la fuerza si hace falta para conseguirlo? O te diriges a Canadá, que es un país que tiene su soberanía desde hace muchísimo tiempo, y dices que la quieres convertir en el estado número 51 de Estados Unidos. Es decir, llega un momento en que dices, si haces ese juego, si empiezas a entrar en ese juego, al final lo que quieres es estar en el grupo de los que realmente tienen poder, porque estás diciendo que van a poder implementar cualquier medida que sea necesaria con tal de obtener sus objetivos. Como Vladimir Putin, por ejemplo. Por ejemplo, o lo que está haciendo Netanyahu. Es decir, como soy más fuerte, impongo mi ley y dices, bueno, luego tienes con tu narrativa, tienes que vender a tus seguidores que lo que estás haciendo es porque es justo, porque antes nos han robado. Putin te diría que es que realmente el que inició la guerra fue Zelensky, una narrativa que copia a Donald Trump, ¿no? Y dices, ya bueno, pero es que eso no es verdad. Hay ciertas cosas que dice Netanyahu que no son verdad. Y hay cosas que dice Donald Trump que dices, no es cierto. Pablo tiene mucha idea de lo que está hablando, y es que en un momento en el que la incertidumbre domina los mercados y la inflación sigue erosionando nuestro poder adquisitivo, tener el control de tus finanzas nunca ha sido tan importante. Por eso quiero hablarte de algo muy importante, lo que yo utilizo, Trade Republic, una plataforma que te permite invertir desde tu móvil con total seguridad y transparencia. Vivimos, yo creo que un momento único, un punto de inflexión, creo además, y aunque muchos lo ven con miedo, también es una oportunidad
oportunidad para aprender a invertir, para prepararte, para poner tu dinero a trabajar en activos en lugar de perder el poder adquisitivo que todos tenemos. Trade Republic no es solo fácil de usar, sino que además te permite diversificar tu cartera, invertir en fracciones de acciones y, lo más importante, empezar con muy poco. Hay muchísimas estrategias de DCA, también tiene ETFs, tiene cashback en su tarjeta y muchísimas cosas más. Yo es lo que utilizo a diario y a mí me funciona. Espero que a ti también, porque como dice Pablo, el mejor momento para invertir fue ayer, el segundo mejor es hoy. Seguimos con la charla. Yo recuerdo cuando salió todo el tema del COVID, que recuerdo Trump hablar de el virus chino. Eso es una narrativa ya muy potente en cuanto al uso de las palabras, ¿no? Estás atribuyendo ya algo y dándole un adjetivo, el virus chino. El gran problema, yo creo, Uri, es que qué clase de sociedad tenemos que a la hora de juzgar a un personaje te quedas con lo que quieres escuchar y te olvidas de cosas que ha dicho que deberían desacreditarle. O sea, Donald Trump en su momento llegó a decir que había que utilizar lejía, inyectarse lejía para combatir el COVID. Son frases que dices, igual que esta que acabas de comentar, ¿no? Tengo una lista de 75 países que están deseando besarme el culo. Digo, aunque fuese verdad, no debes utilizar ese tipo de expresiones. Se te supone una cierta mesura a la hora de hablar, una diplomacia que debería impedirte hacer eso o los actos como el que fue denigrante cuando invitó a Zelensky a la Casa Blanca. ¿Qué tipo de traje lleva usted, no? ¿Cómo estás? O sea... Que además es el mismo traje que lleva desde hace 3 años, que no es que haya tenido el feo detalle de cambiarse para ir a ver a Donald Trump, es el mismo con el que ha estado en Europa en miles de ocasiones. No sé, pero la gente lo respeta, la gente lo apoya, la gente parece como que obvia que hay ciertas cosas que no se deberían hacer y aún así las hace. Y a mí me preocupa la sociedad en sí. Hay veces que te digo, no es tanto el individuo, ese individuo lo han votado. Ya. No está ahí por la fuerza, lo han votado. Ya. Y han tenido la oportunidad de ver cómo era antes. Y aún así lo han vuelto a votar. Y dices, bueno, pues esta es la sociedad en la que estamos. Y en ese sentido, Pablo, cuando tú ves una sociedad estadounidense donde hay niños que se están muriendo del sarampión, hay una situación en la que parece que en lugar de una globalización se vuelva a cerrar unas fronteras, es decir, parece que estemos en 1950 o en 1900 en lugar de en 2025. ¿Por qué pasa esto? ¿Estamos involucionando o es que se está rompiendo todo? Yo siempre digo que la sociedad se está aborregando, ¿no? Cada vez pensamos menos, cada vez tenemos menos cultura del esfuerzo, cada vez nos fijamos más en lo que son nuestros derechos y no nuestras obligaciones, porque por cada derecho que tenemos una obligación. Y eso permite que este tipo de cuento político polarizado, ¿no? Y lo vemos en España también, lo vemos en todos sitios, ¿no? Donde te estabulan. Tú hablas por el micro y directamente te dicen, Pablo ha criticado 2 veces a Trump, este tío es rojo, este tío es izquierdas. Y digo, no, creo que Biden era un paquete y lo hizo fatal. Creo que Pedro Sánchez lo hace fatal. No me estabules, sé que es muy cómodo decir, no, este es homosexual o heterosexual. Es que es muy cómodo el decir, o estás conmigo o estás contra mí. Lo oyes en la televisión continuamente, La ¿no? polarización. No me apoyas, es que es ultraderecha. Digo, pero ¿tú qué crees? ¿Que realmente el mundo es de blancos y negros? El mundo son grises. Lo bonito es que tú y yo podamos ver una noticia, podamos ver un comentario y entremos a analizar ese comentario y podamos juzgar el comentario con independencia de quién lo ha hecho. Creo que eso es lo que deberíamos llegar a tener, una opinión propia basada en nuestra lectura, en nuestra investigación, y eso cada vez se da menos en la sociedad. Y las redes sociales creo que ayudan poquísimo, ¿no? Las redes sociales lo que hacen es crear fans del Barça, fans del Madrid, ¿no? De alguna manera es como o estás conmigo o estás en mi contra. Y eso es un poco lo que hablabas al principio de, para tenernos controlados es mucho más fácil tener 2 bandos que no 17 bandos, ¿no? Sí, y que la gente tenga opinión propia es un riesgo, claro, porque te van a juzgar por lo que haces bien y lo que haces mal. Si yo soy fan de Pedro Sánchez u odio a Pedro Sánchez, ya sabes cómo estoy posicionado. Y da igual lo que haga Pedro Sánchez. O me tienes a tu favor aplaudiendo o excusando los errores,
o me tienes en contra criticando tanto lo que haces bien como lo que hagas mal. Y te puedo paquetizar, ¿no? Con un grupo de gente y me es fácil decir, vale, Pablo está ahí. Si lo ves en los ministros cuando salen a la palestra, es ¿cómo se llama usted? La culpa es de la ultraderecha. Digo, no, que le he preguntado cómo se llama. O sea, van con una respuesta, o sea, les da igual, realmente no debaten. Ellos se sientan y tienen, es el mensaje del día, es hoy hay que decir esto, y lo dicen todos. Pero también lo hace la oposición. Es un poco como decir, nos tratan como imbéciles. Realmente yo a veces los escucho y digo, ¿nadie se da cuenta de que esto es una auténtica obra de teatro? Donde ninguno escucha al otro, donde no hay entendimiento y lo único que se intenta es enviar un mensaje a esos fans o a esos que te odian y se repite todos los días en los telediarios cuando lees la prensa y dices, esto es ridículo. Y esta es nuestra sociedad. Y se alimenta de esta forma. Uh-huh. Y eso es lo terrible, porque no nos pasa solo en España, está pasando a nivel mundial. Uh-huh. Como economista, como analista político incluso, ¿crees que esta jugada que está haciendo Donald Trump le va a salir bien? Porque, y corrígeme como experto, pero la visión de mucha gente es que Donald Trump lo que está intentando es congelar la economía global, congelar y hacer que las bolsas sufran para que un banco central pueda decir, ok, vamos a bajar los tipos de interés, la deuda que tiene Estados Unidos se podrá refinanciar a mejor precio y volverá, en teoría, ¿no? Si no se le ha ido la mano, a tirar la economía para arriba. ¿Es este el plan maestro o es una tontería? Yo creo que no hay mucho plan. Hay un deseo por buscar lo que consideran en su cabeza la justicia comercial y la justicia económica, ¿vale? Yo creo que eso es lo que realmente mueve a Donald Trump. O sea, es más una pulsión, digamos, interna, pasional que racional y económica. Yo creo que sí, y si no, no cambiaría de opinión cada 24 horas. Si tú tienes un objetivo que alcanzar, no estás cambiando continuamente de opinión. Eso es una locura, ¿no? Porque primero crea una gran incertidumbre y luego estamos viendo incluso el choque entre sus alfiles. Es decir, él nombra 5 o 6 consejeros del más alto rango y entre ellos tú ves lo que se cruza a Navarro con Musk y se están insultando en las redes sociales. Y dices, vamos a ver, pero ¡locura! Es una auténtica locura. Entonces, ¿cuál es la realidad de Estados Unidos? Bajo mi prisma, yo me puedo confundir. Siempre digo que aquí nadie tiene la opinión correcta, pero ¿cómo lo veo yo? Estados Unidos, después de una crisis en 2008 que es una auténtica hecatombe porque casi se carga el sistema financiero como lo conocemos, entra en una nueva dinámica de estímulo que le llamamos quantitative easing, que es QE, que básicamente consiste en una vez he bajado el precio del dinero al 0% y ya no puedo bajarlo más, me tengo que inventar algo para sacar de la gran crisis de 2008 a Estados Unidos y deciden pues darle a la maquinita, crear más dinero y con ese dinero comprar deuda que emite el propio Tesoro de Estados Unidos. O sea que dices, tienes a un banco central que está estimulando con la compra de la deuda que emite el propio gobierno de ese banco central y todo eso lo inyectas en el sistema y en un momento dado el presidente de la Reserva Federal, en aquel momento era Bernanke, te dice, aunque nuestro mandato es controlar la inflación y crear pleno empleo y hacer crecer la economía al máximo, eso es lo que pone en las bases de la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, te dice, y hay algo más. Si yo consigo intervenir el mercado de renta variable, creo confianza y con eso mayor consumo e inversión y mayor crecimiento. Esa es su tesis. Es verdad, consigue que la bolsa suba mucho, consigue que el mercado inmobiliario suba mucho, pero realmente la economía no crece más de lo que crecía antes. Con lo cual empieza a haber una sensación que tú como investigador dices, has llevado a cabo un pronóstico de que haciendo esto ibas a obtener este resultado y no se está dando, pero no por ello cambias la dinámica. Y aparece 2020 con el COVID. Y en lugar de decir, lo que he hecho hasta ahora no es precisamente lo ideal porque cada vez estamos más endeudados y no crecemos más, pues cuando llega el COVID lo que haces es, ahora por 3. Ahora, lo que he hecho durante la década anterior, ahora a muerte. Tipos al cero, ilimitado, y eso acaba generando unas presiones inflacionistas tremendas. Y llegamos a hoy y dices, vale, ¿cuál es la foto hoy después de 15 años de excesos? Digo, que has pasado de tener una deuda que antes era el 60% del valor de la economía estadounidense a ser el 122%, es decir, has duplicado cuánto te has endeudado para crecer menos de lo que crecías antes y
empieza a ser insostenible porque ya cada año destinas 1,2 billones de dólares solamente a pagar los intereses de esa deuda. Eso es más de lo que te gastas en defensa la primera potencia económica y militar del mundo. Eso te da una idea de lo que estamos hablando. Y alguien dice, o le ponemos un remedio a esto o vamos a quebrar Estados Unidos. Y entonces aparece la figura de Donald Trump y te vende esta narrativa. No se preocupe usted. Puedo bajar incluso impuestos y reducir ese déficit y reducir esa deuda. ¿Cómo? Lo van a pagar todos los demás. Lo que voy a hacer es que, vía impuestos arancelarios, voy a hacer un equilibrio en el mundo y voy a conseguir que el producto que me quieran vender tenga un sobrecoste y ese sobrecoste lo voy a ingresar yo y con eso voy a pagar la deuda. ¡Wow! Ese es su planteamiento. Y entonces la gente dice, me vas a bajar impuestos, vamos a estar con una situación financiera mucho mejor. Esto es maravilloso. Y dices, bueno, ya, pero es que ese sobrecoste lo vas a pagar tú como consumidor. Y luego te lo vende con la segunda parte bonita que te dice, y con esto voy a hacer tan caro para los demás vendernos los productos que lo que voy a conseguir es que se traigan las fábricas a mi país. Es decir, voy a hacer renacer todo lo que es la industria manufacturera estadounidense y empieza a poner ejemplos como los automóviles en Detroit, ¿no? En aquella época. Y dices, para. Y hay un momento que dices, ahí tienes que parar. Dices, perdóname, tú estás haciendo, estás desubicando producción manufacturera de bajo nivel productivo hacia economías emergentes donde pagas la hora a $1. Claro. Y son más eficientes ellos porque es mucho menos costoso fabricar allí y tú a cambio te dedicas a lo que tiene gran valor productivo, que es el sector servicios, donde dominas con tecnología y ves que las grandes multinacionales del mundo son estadounidenses, pues me da igual que sea un Apple, un Amazon, un Google, un Microsoft, un Nvidia. Y de repente a este tío se le ocurre decir, no, quiero volver a como era hace 100 años. Digo, estás de broma. O sea, ¿quieres traerte la producción que hacen en Vietnam y en China o en India a Estados Unidos, pagarla a precio del trabajador estadounidense y formarles, que ya no están formados en esas especialidades? Descuidando algo que te va increíble, que es la tecnología, ¿no? Efectivamente, dices, ¿y te han comprado esta historia? O sea, ¿has conseguido vender este modelo económico dentro de tu país hasta el punto de conseguir ganar las elecciones de la forma que lo has hecho? Entonces, en este momento estamos atendiendo a una situación que es totalmente aberrante. Hostia, Pablo, o sea, lo que me has pintado ahora me ha entrado un miedo. Un miedo, no lo sé. O sea, a lo mejor vamos a mejor, pero un cambio absoluto de... El partido lo está dominando ahora el otro equipo. ¿Cuánto tardas en traerte? Cuando la gente te dice, no, y que vengan a fabricar a mi país, ¿cuánto tardas en cambiar la infraestructura de un país y meterla en otro, si es que finalmente lo haces? Y ahora piensa, 2-3 años. Digo, ¿cuándo son las elecciones de medio término en Estados Unidos? En año y medio. Si el desastre que provocan los mercados Donald Trump y las presiones de inflación son suficientemente altas, ¿qué probabilidad hay que de aquí a medio término Donald Trump pierda o bien el control del Congreso o el del Senado o los dos? Porque como eso ocurra, paralizas a partir de ese momento las acciones que quiere llevar a cabo y si tú has emprendido una migración hacia Estados Unidos con la idea de que esta guerra arancelaria, la única manera de sortearla es haciendo lo que Trump tenía que... De repente has tomado una decisión estratégica que es un desastre. O si simplemente dentro de 4 años ya no puede ser reelegido, salvo que quiera cambiar la Constitución, porque no pueden tener más de 2 mandatos y ese sería su segundo y además tendría ya una edad de 82 años para cuando llegue el final de su término, y si el siguiente presidente es un poco más normal, tal vez no siga la línea de Trump, con lo cual tú como CEO de una compañía tienes que prever todas estas cosas porque estás haciendo inversiones a años vista, con lo cual el panorama desde el punto de vista empresarial de repente es de una incertidumbre de tal calibre más allá de cuando cambia de opinión cada 48 horas. Entonces, imagínate si eres una gran empresa, ponerte ahora a saber... En manos de un tío que dices, no sabes ni por dónde puedes salir. Efectivamente. Ya. Entonces, tengo ya demasiadas preguntas, Pablo. Si tú tuvieses que apostar por China o por Estados Unidos, ¿por quién apostarías? Yo apuesto por China, y no porque tenga una mentalidad comunista, ni muchísimo menos, sino porque creo que tienen una capacidad de elaborar estrategias a medio y largo plazo que no tienen el resto. Ayuda
que sea un régimen autoritario que hace que Xi Jinping desde 2018 pueda gobernar prácticamente hasta que muera, lo cual le permite pensar en China en términos de qué quiero ser dentro de 15 años, cosa que no puede hacer ningún otro. Una economía planificada. Y sobre todo controlada. No nos engañemos, China no es el paraíso, ni muchísimo menos. Claro. Pero se ha demostrado en los últimos 50 años una capacidad de evolución que es brutal. De una economía puramente del sector primario, es decir, agricultura y ganadería, de repente a crear ciudades de la nada, crear una burbuja inmobiliaria y pincharla. Ves la renta per cápita, ves la evolución tecnológica. Jolín, al principio eran los juguetes, ¿no? Te llegaba el peluche made in Taiwan. Made in Taiwan, luego made in China, y ahora de repente estás hablando de que los coches BYD le dan sopas con onda a los vehículos europeos de mejor gama. O a Tesla. A Tesla, por supuesto. Es que Tesla yo no lo considero un gran vehículo porque leo mucho research, me gustan los coches y evidentemente lo ponen a caer de un burro. Gente que sabe mucho. Pero luego lo ves en la lucha con Huawei, que estaba en el modelo 5G muy por delante de la telefonía como la de Apple o la de Samsung, y lo descubres con la robótica y lo descubres ahora con DeepSeek y Manus, dos IAs que utilizan componentes que no son de última generación de NVIDIA y aún así le hacen sombra a ChatGPT, a Gemini y a otras IAs como incluso Copilot, con lo cual tú lo miras y luego, por supuesto, el acercamiento militar, en fuerza militar, y dices, oye, es que China es evidente que es el candidato a echarle un pulso a Estados Unidos por la primacía mundial. Y es algo que Estados Unidos no va a aceptar fácilmente y Donald Trump bajo ningún concepto. Vale, pero entonces, Pablo, como experto, si China toma el control, ¿todo nos irá mejor? No quiere decir que todo nos va a ir mejor. Yo creo que estamos viendo ahora mismo un cambio del orden mundial como nunca antes había ocurrido. Hemos pasado de un pilar donde la primera potencia económica del mundo marca unas líneas a seguir y se muestra como el soporte de todas las grandes organizaciones que rigen las democracias, tanto si hablamos del cambio climático como si hablas de la Organización de la Salud, del comercio. Estados Unidos juega un papel siempre preponderante, lo había jugado, y de repente alguien dice, no, yo no quiero jugar a este juego, yo me voy a centrar en mi ombligo, me voy a centrar en mí y allá vosotros, allá os las compondráis. Y dices, vale, y no solamente tomas esa decisión, sino que dices, y además a partir de ahora lo que quiero lo voy a tomar. Que quiero el control del canal de Panamá porque creo que lo está gestionando China y yo lo construí hace 60 años, pero no era para que los chinos lo construyesen, me lo quiero quedar, ya veré cómo lo hago, quiero Canadá, quiero Groenlandia, pues puedes querer muchas cosas. Putin también quiere sus cosas, quiere la URSS de vuelta. Dice, bueno, ¿y por qué no puedo tomar después de una parte de Ucrania los países balcánicos? Netanyahu tiene también sus ideas de lo que quiere y está ya empezando a tomar territorio gazatí y hacerlo israelí. Y dices, espera un momento, claro, Europa que ha dicho, o sea que... Nos rearmamos. Sí, claro, si esto va a consistir en función de la fuerza que tengo, hago lo que quiero, lo primero que tengo que hacer es hacerme fuerte. Y oímos 800.000 millones en 4 años de inversión para rearmar Europa y que tengamos un contingente militar al menos disuasorio, suficientemente fuerte como para que nadie pueda tomarnos como los débiles del planeta, ¿no? Y este modo de ver el mundo recuerda lo que ocurría en la primera parte del siglo pasado. El que puede, lo toma. Y ese es el nuevo orden que estamos generando. Y las autocracias son las que mandan. Y entre ellas se entienden. Al menos hemos visto el acercamiento de Donald Trump a Putin cuando parecía increíble, en detrimento de Zelensky y en detrimento de la Unión Europea. O el acercamiento de Trump a Netanyahu, a pesar de que toda la comunidad internacional lo está criticando. Y los 4 países que no tienen ni siquiera un 10% de aranceles de Estados Unidos son Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia y Rusia. Son todo dictaduras. Uh-huh. Y dices, ¿qué ha pasado? Esto ha sido en un plazo de tiempo muy corto. No regimos como antes. Y la gente parece como que cree que es continuismo. Y dices, no. Esto es un antes y un después. Y va a tener repercusiones enormes. Estaba escuchando la radio esta mañana, hablaba un corresponsal en Canadá con un profesor español que trabaja en una universidad canadiense y decía que estaban despidiendo a muchísima gente ya en Canadá, que la situación que se estaba viviendo ahí era una situación diferente a lo mejor a la que se está viviendo en Europa, pero que vendría también aquí.
¿qué va a pasar con toda esta gente que la van a despedir de sus trabajos por una supuesta presión económica o crisis económica? Luego por un reemplazo tecnológico de todas estas profesiones que además se pueden, con la IA, ¿no? En pleno desarrollo, se pueden cambiar por robots. ¿Qué va a hacer toda esta gente? Y él decía, la gente se está volviendo masajista, se está volviendo a sus pueblos. ¿Qué va a pasar? Esta es parte del problema. Hemos tocado una guerra comercial, hemos tocado un cambio de orden mundial desde el punto de vista de las relaciones internacionales y cómo actúan los grandes poderes. Y me gustaría hacer un inciso ahí. Quiero hablar también contigo de las figuras autocráticas de Trump, Zelensky, Milei, todos estos grandes líderes mundiales que después hablamos. Pues la tercera pata de este desequilibrio y cambio radical de cómo era la sociedad antes y cómo funcionábamos hasta ahora está precisamente en el mercado laboral, ¿no? Hemos tenido una irrupción de una tecnología como es la inteligencia artificial, que es tan disruptiva o más como la llegada de Internet en el año 2000, a finales de los 90, pero con la diferencia de que esto va muy rápido. Es decir, tuvimos 10 años para adaptarnos a Internet porque era web 1.0, todo era formato texto, llamábamos HTML, no había transferencias de vídeo, no había streaming, no había velocidad suficiente como para sacarle el máximo partido a Internet y fue un proceso lento que duró década y media, 2 décadas, con lo cual más o menos te vas adaptando o intentas adaptarte, ¿no? Ahora de repente la IA en 2 años casi seguir el ritmo a los nuevos modelos que hay, conversacionales, de análisis, de deep learning, todas estas cosas que van saliendo nuevas o incluso de creación de imágenes, va por semanas. Y hay veces que yo estoy suscrito a muchos podcasts y a muchos cuentos. Newsletters. Sí, gente que está continuamente probando y casi es un trabajo estar al día de todo lo que va llegando. Totalmente. Entonces, yo uso 5 todos los días, a todas las horas, ¿no? Y a veces... Pues el ChatGPT evidentemente ha ido migrando desde la 3.5 a la 4o y bueno, ya según lo que vayas buscando, pues implementas un modelo u otro. Gemini 2.5 también lo utilizo mucho. Utilizo Copilot dentro de todo lo que es el bloque de Microsoft Office, porque al final la tienes presente en Excel, la tienes en Word, la tienes en PowerPoint, lo cual es muy práctico. Estoy probando ahora Manus, que es una de las nuevas de China, que es espectacular. Sí, me invitaron el otro día, pero no la he descargado aún. O sea, puedes hacer como un... Hazlo. ¿Sí? Espectacular. Dime qué estás haciendo y cómo lo... Te genera no solamente respuestas, sino informes. Informes en Word, por ejemplo. Informes, tienes que probarlo. O sea, por ejemplo, voy a entrevistar a Pablo Gil en el podcast. Y te prepara unos archivos que incluso me podrías mandar. Mira que no tengo ni un papel aquí. No. Te aseguro, la mejor manera, yo pienso a veces que lo mejor es pedir a varias, de hecho yo lo hago mucho con las imágenes, ¿no? A varias 3-4 IAs les das el mismo prompt y ves lo que te dan, ¿no? Lo mismo, yo por ejemplo muchas veces digo, bueno, quiero hacer una visión, darle una vuelta de tuerca a escenario más negativo, más positivo y medio de la guerra arancelaria suponiendo esto. Wow. Y se lo suelto a todas las IAs a ver qué me devuelven, ¿no? Y comparo, digo, a ver cuál lo presenta mejor, qué argumentos usa uno que no use otro. Sí. La otra que uso es Grok de Twitter. Sí, bueno, de X. Cada una tiene sus cosas buenas y malas, pero la interacción con estas herramientas para mí se ha convertido, pues lo mismo que miras el reloj todos los días varias veces a lo mejor para saber a qué hora estás. Entonces, es continuo. Le paso artículos, pido resúmenes, trabajo en ideas, desarrollo comentarios, críticas a algo que he visto y que yo ya tengo 3 ideas en mente y digo, dame 2 más. Que no sé, creo que es una forma de alimentar, es un feedback continuo que puedes utilizar para ser más creativo. Como si fuera tu equipo, ¿no? Exactamente. Y sobre todo ahorras muchísimo tiempo porque yo filtro un montón de información que en otras circunstancias tendría que leerme informes muy largos y pido resúmenes escuetos para saber si lo que hay en el resumen me llama la atención. No, esto no lo conocía, me leo el informe entero. No. Pero si no, lo voy descartando y ahorro muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo veo cuánto me ayuda a mí a ser más eficiente y la cantidad de gente que pueda trabajar para mí que ya no la necesito, lo llevo a nivel de una empresa, lo llevo a nivel de un negocio y digo, vamos a ver, ¿cuántos puestos de trabajo van a sobrar?
Y no solamente por la IA. Yo me compré hace no mucho un coche y en carretera me dice, tienes que tocar el volante de vez en cuando. Y yo pongo la mano en la parte de abajo del volante y dejo que conduzca. Y se hace el trayecto entero conduciendo él solo. Y digo, aquí porque lo hemos regulado para que no pueda conducir solo todavía. Digo, pero técnicamente es evidente que puede hacerlo. Y por tiempos acabará pasando. Claro. Entonces dices, ¿qué va a pasar con los taxistas, con los conductores de Uber, con los conductores de Cabify, con los camioneros? ¿Qué va a pasar con la gente que hace tareas repetitivas? ¿Qué va a ocurrir incluso con el trabajo creativo? Porque estamos en un punto en el que el resultado que te ofrecen muchas IAs ya es tan sofisticado que a veces supera lo que te entrega una persona con conocimientos. Entonces, todo esto te lleva a pensar, dices, no le pongas fecha, pero dices, de aquí en unos años, ¿cuántos de los trabajos actuales que hacen los seres humanos van a seguir haciendo los seres humanos? Yo te diría que la mitad. Y eso es un drama, porque no tenemos tiempo de adaptación. Hay gente de cierta edad que todavía tiene dificultades para manejarse con la banca digital. Y es que no sé cómo hacer estos trámites, o es que no sé, me piden en el banco esto y no sé cómo descargar o meter el dato o meter el documento. Bueno, pues imagínate con la IA, es un salto adicional. Entonces, a mí, cuando escucho a los políticos, que son los que en teoría tienen que estar al tanto de los cambios que se nos vienen encima, que nadie habla de estas cosas. Y digo, es que viven en un mundo que no es nuestra realidad. Viven en un mundo de hace 10 años y se preocupan por unas cosas que digo, pero es que no están viendo venir este problema. Porque claro, cuando llegue, cuando sea evidente, es porque tendrás tasas de desempleo totalmente disparadas y no habrá manera de arreglarlo. Digo, es ahora cuando tienes que poner manos a la obra, no cuando el problema es evidente. Entonces, eso va a ser un cambio social tan grande y va a afectar al mundo entero, que me aterra, porque creo que cuando alguien le quita su trabajo, cuando alguien se siente amenazado en su identidad. Sí, en el pan que llevas a la boca de tus hijos, es cuando realmente sale el animal que tenemos todos dentro, ¿no? Es muy apocalíptico ese pensamiento a la par que realista por cuando analizas la realidad, ¿no? Cuando la violencia sale cuando estás entre la espada y la pared, cuando ya no tienes nada que perder, ¿no? Claro, cuando tienes que defender a lo que más quieres, ¿no? Yo siempre digo que el que lucha en Ucrania no es un desalmado, es un padre como tú que tiene hijos y que no quiere verlos muertos. Y pasó igual cuando en Yugoslavia, ¿no? Bosnia y Serbia, y dices, son distintos a nosotros. Digo, no, son europeos como tú y como yo, tío. Es cuestión de que te lleven al límite. Qué drama. Nada más. Entonces, no juguemos con eso de llevar a la población al límite y menos a nivel global. Claro. Y en ese sentido, Pablo, como experto también en economía, vamos a lo mínimo, ¿no? Hemos estado hablando de toda la situación macro, de cómo está el mundo, pero vayamos a ti y a mí, a la familia, a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo podemos proteger nuestro dinero? ¿Cómo podemos hacer que en una situación como la que vivimos ahora perdamos lo mínimo o podamos buscar una oportunidad también de inversión como mucha gente está viendo ahora, ¿no? Diciendo, oye, pues es un buen momento a lo mejor ahora para entrar porque después esto irá para arriba. O ¿Cómo ves tú esa situación? Te diría que dar consejos de inversión de manera generalizada sin conocer a quién le estás dando el consejo es un error garrafal, ¿no? Yo tengo 5 hijos entre los 20 y los 30 y les doy consejos de lo que quiero que tienen que hacer, pero cuando luego hablo con mi padre que tiene 93, pues evidentemente la conversación es totalmente distinta, ¿no? Con lo cual, lo primero que hay que entender es, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Qué necesidades financieras tienes? ¿En cuándo tienes que pagar la universidad? O sea, tienes que hacer un mínimo mapa, ¿no? Eres averso al riesgo, porque esto, como yo le digo a la gente, no, da igual el riesgo. Digo, no, mira, si a ti no te gusta el riesgo, yo te monto en una moto y te llevo de aquí a Alicante en 2 horas y media, el viaje es la bomba, es cortísimo, pero tú vas a bajarte la moto y vas a decir, mira, es un desgraciado, voy a pasar el peor momento de mi vida. Si te va la adrenalina, probablemente te vas a bajar de la moto y vas a decir, guau, qué viaje, tío, sí, increíble. Digo, entonces, adaptar la inversión al perfil del individuo que llevas de copiloto es muy importante. Y a un tío que es averso al riesgo no le puedes meter a invertir en criptomonedas. Y a alguien que le va a la marcha, a lo mejor si le metes a invertir en bonos de corta duración te va a decir, tío, para ganar un 3%, que sobre 1.000 euros, al final me estás dando 30 euros al año, digo, esto ni me entero. Entonces,
sí tienes que hacer ese trabajo. Lo que está claro, o los puntos de partida que son claves es, si tú dejas el dinero sin invertir, pierdes seguro. La inflación, una inflación del 2%, que no la tenemos, estamos por encima, una inflación del 2%, que es el objetivo del Banco Central, significa que cada 10 años pierdes un 22% de tu capacidad adquisitiva. Es como si casi una cuarta parte de tu billete lo rompieses y lo quemases. Y dices, vale, entonces si no hago nada, pierdo. Y a partir de ahí, ¿qué hago? Puedes hacer inversiones súper conservadoras que simplemente intenten compensar la pérdida del poder adquisitivo. Sería el equivalente a un fondo monetario que te paga un 2 y pico, comprar letras del tesoro que son muy, muy, muy seguras y que te pagan 2,8. Desde eso empiezas a moverte y dices, vale, pues puedo comprar deuda de empresas que pagan un poquito más y ya tienen un poco más de riesgo. Entonces ya voy a por el 5 o el 6. Me puedo meter a pagar o prestar a un promotor inmobiliario que me puede pagar un 10, un 11% en un proyecto de un año, año y medio. Uh-huh. Me puedo ir a la renta variable, que un año bueno como el pasado de Estados Unidos te da un 25%. Me puedo ir a criptomonedas que si acierto en el momento pueden subir un 200%. Uh-huh. Y hay una gama muy amplia. Y tú es como un buffet, ¿no? Y dices, bueno, lo ideal es que no digas todo, si vas a jugar a la ruleta, nunca se me ha ocurrido decir todo al 14, ¿no? Dices, no, a rojo, a par, a estos 4 números. ¿Por qué? Porque intentas diversificar el riesgo. Dice, ¿vas a pegar el pelotazo? Digo, no, con eso que acabas de hacer no pegas el pelotazo, pero vas a seguir jugando toda la tarde, incluso si fallas, porque algo irás acertando. Bueno, pues con la inversión pasa igual. Muchos de los chavales jóvenes que te dicen, no, yo me meto en una meme coin que acaba de salir porque has subido un 14.000%. Te digo, sí, claro, y cuando sale mal pierdes todo. Qué miedo. Tú no estás invirtiendo, tú estás jugando a pegar el pelotazo. Si tienes 100 euros, entiendo que quieras pegar el pelotazo porque es como, yo no puedo calcular un porcentaje sobre 100 euros porque siempre va a ser muy pequeño lo que gane, salvo que pueda multiplicar por 14 o 15 veces. Te digo, pero si tienes dinero y lo que buscas es una inversión racional hasta que te jubiles, tú no vas buscando el pelotazo, tú vas buscando una rentabilidad estable con un poco riesgo y eso se consigue en ese buffet agarrando un poquito de cada cosa. Y quiero tener oro y quiero tener algo de Bitcoin y quiero tener algo de inmobiliario y quiero tener algo de bolsa y quiero tener una parte en bonos. Y esa cartera la vas modulando en función de cómo ves que está la situación en términos globales. Cuando ves que hay más riesgo latente en el mercado, cargas más peso sobre las inversiones conservadoras y reduces tus inversiones de riesgo, y cuando crees que llega la oportunidad, haces lo contrario. Y ese creo que es el arte de un buen inversor. Entonces, cuando te diriges a la población y te preguntan, ¿es momento de comprar? Digo, para. Es como si te voy a devolver la pregunta. ¿Tú crees que mi hijo puede llegar a ser un profesional y vivir del tenis? Me vas a decir, yo qué sé, tío, pues ¿cómo es tu hijo? ¿Cuánto mide? Claro. ¿Qué forma física tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto entrena? ¿Cuánto entrena y cuándo empezó a jugar? Déjame ver cómo saca, déjame ver cómo se mueve en la pista. Necesitaré saber datos para poder responderte si merece la pena ese esfuerzo o no. Si no, me la estoy jugando. Si no es meterte el dedo en la boca, chuparte el dedo y decir, creo que sí, ahora es el momento, ahora es el momento, ¿para qué? ¿Para cuánto? ¿Para 3 años, 2 años, 10 años, para toda la vida? Es decir, se dan demasiados consejos aleatorios sin haber hecho un estudio previo de a quién te diriges y qué tipo de respuesta vas a darle, ¿no? El otro día estaba viendo, no sé, en internet, en Twitter o en Facebook, Warren Buffett, que ahora tenía una liquidez históricamente alta. Brutal. No sé si ponía 320 billions o una barbaridad, ¿no? Y entonces había como un meme diciendo todo se va a la mierda y como una música de fiesta, Warren Buffett diciendo a punto para comprar. Sí, pero fíjate, cuando Warren Buffett empezó a liquidar su cartera, evidentemente todavía tiene una parte importante, pero está con uno de los niveles de liquidez más altos de su historia, en términos porcentuales al tamaño de su fondo. Porque claro, en términos absolutos, es decir, la cantidad de millones de euros que tiene ahí, digamos, muertos de la risa sin invertir o invirtiéndolos en renta fija de corto plazo, es la más alta que nunca ha tenido. Pero claro, como ha crecido mucho el tamaño de su fondo, lo que hay que hacer es ponerlo en términos relativos a cuánto tiene en el fondo. Okay. Aún así está muy cerca de máximos históricos. Bueno, durante el último año y medio mucha gente que se ha reído de él. Y a mí me hacía gracia porque te metes a navegar por internet y dices, o sea, tú tienes una experiencia de 4 años, eres un rookie absoluto, eres un principiante. Digo, ¿te estás jactando de las decisiones que toma un tío que lleva 70 años en el mercado, que ha demostrado ser uno de los mejores inversores del mundo y porque lleva año y medio liquidando cartera?
le juzgas y te ríes de él. Digo, yo siento el mayor de los respetos. O sea, Hombre. y yo lo miro y digo, me empieza a angustiar que este tío siga liquidando cartera al ritmo que lo hace. O sea, que la pregunta que yo me hago cuando escucho esas frases es, ¿qué está viendo él que yo no veo? Y quiero aprender a ver eso. O cuando escucho a Ray Dalio hablar del fin del imperio estadounidense, digo, quiero escuchar el porqué, en lugar de decirme al pringao este. Y en las redes sociales hay mucho de mira al pringao este. Hay mucha falta de amor por la experiencia, ¿no? Y en nuestra época yo creo que a lo mejor eso lo teníamos más claro. Absolutamente. Había un respeto tremendo por los mayores, ¿no? Y ahora se ha perdido, en parte. Otro punto interesante que tú dices, que lo suscribo al 1000%, hablaba también de Warren Buffett, ¿no? Y de los assets, de qué asset era el más importante. Y una frase que me quedó, me trepanó el cerebro, ¿no? Era, en el día de su muerte, ¿cuánto dinero te daría Warren Buffett por 10 años más? Sí, ahí el otro día hablábamos con alguien que decía que la implementación de la IA en la medicina va a cambiar la esperanza de vida del ser humano, ¿no? Y que a lo mejor se convierte en una realidad vivir hasta los 120 años, ¿no? Y yo le decía, no sé si la mente está preparada para un salto de esa la mente humana y el sistema. Tú piensas que hemos diseñado un sistema de pensiones que mucha gente confía en vivir de las pensiones públicas a partir de los 66 años o 67 y dices, bueno, es que antes trabajabas hasta los 65, 66, vivías 5 o 10 años más y te morías. Así nace este sistema. Y de repente ahora dices, no, ahora ya vives 20 o 30 años más después de jubilarte, pero cada vez descubres que en lugar de nacer por familia 3 o 4 individuos, nace 1,2. Y dices, vale, pues entonces lo que tienes no es una pirámide de la población, sino una especie de rombo, y como la base es lo que sostiene lo de arriba y lo de arriba cada vez es más grande y va a durar más tiempo y lo de abajo cada vez es más pequeño, el propio modelo en sí no es válido. Y dices, vale, ¿cómo lo sostienes? Porque el gobierno te dirá, no hay ningún problema con la hucha de las pensiones. Digo, no, perdona, no hay ningún problema porque tú cada año desvías dinero de la deuda que emites para rellenar esa hucha. La hucha no se compensa sola. Es otra de las trampas que no cuentan a la población. Y dices, ¿cuál es el modelo? O sea, si de verdad viviésemos hasta los 120 años y quieres dejar de trabajar a los 65... dices, vas a tener una vida laboral de 38, 39 años y pretendes que luego haya sustento para que te mantengan durante otros 50 años. ¿Estamos locos? Y dices, ¿y quién va a alimentar ese modelo? Los jóvenes, digo, esos a los que les pagas 1.000 euros, 1.000 y poco euros y están cabreados porque ni siquiera se pueden emancipar, ¿esos son los que quieres que te mantengan a ti? ¿Que cada vez nacen menos niños y tienen más perros en lugar de hijos? No sé. ¡Ostras! Claro, es que hay veces que dices, nadie habla de estas cosas, son problemas a 20 años vista, o 30 años vista, o 40. Dices, ya, pero es que la solución hay que buscarla ahora, no dentro de 30 años cuando nos explote el problema en la cara. Pero son temas que no pueden importar a un político que tiene un mandato de 4 años y muy poca ética. ¿Qué político va a tomar una medida que sea buena para dentro de 30 años que vaya en contra de los votos del mañana? De los votos de mañana. Hay que tener una rectitud moral para hacer algo así y fíjate cómo tenemos tanto en un lado como en otro como son los políticos que hay en España y fuera, ¿no? Vamos a ello. Hablábamos antes de estas figuras. Figuras que... Yo recuerdo un momento en el que Boris Johnson, primer ministro de UK, salía con una trucha o con un salmón en la cabeza, tirándose en paracaídas, Donald Trump haciendo estas cosas, bailando, Elon Musk, que bueno, político ahora del departamento de la administración Trump, con una motosierra, Milley. ¿Qué pasa con estos políticos de ahora? Pues porque la sociedad demanda estas cosas. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando yo me enfadaba mucho, decía, es que no entiendo el programa de Sálvame, es que no entiendo. Y alguien me decía, olvídate, si es que no depende de ti, depende de la audiencia. Mientras la gente lo vea, el programa estará ahí. Y yo decía, ¿pero cómo lo pueden ver? ¿Cómo puedes tragarte 3-4 horas de la vida de terceros, además en plan chismorreos? Yeah. Me decía, pues es lo que quiere la sociedad. Les están dando lo que quieren. Y yo decía, no puede ser.
Y es verdad, dices, en el fondo dices, ¿qué buscas? La gente se ha hartado de los políticos centristas y equilibrados. Yeah. ¿Por qué? Porque hemos buscado una polarización de la sociedad tan brutal, bien sea de ultraderecha o ultraizquierda, si quieres llevarlo por tema de ideologías políticas, que quedarte en medio es perder. Es decir, que no vende estar en medio. O sea, ser racional, ser neutro, ser un tío sosegado, no vende. Vende lo otro. Incluso en las redes sociales yo sigo a mucha gente que admiro y he visto cómo se han polarizado, porque imagino que han dicho es que recojo más likes y más hates, pero eso alimenta mi canal y crezco más rápido, y te digo, ya, pero es que estás dejando de ser fiel a tu figura solamente por perseguir crecimiento en tu canal. Uh-huh. Pero es algo que somos víctimas. Cuando estás dentro de este mundo, donde te riges, el éxito depende de la respuesta de los que te siguen, la tentación de hacer cosas que no son propias de ti con tal de obtener un retorno está siempre presente. El populismo. Y hay gente que cae. Hay gente que cae en ese y dice, no, es que lo siento, sí, vale, pues yo prefiero ser un agresivo de narices cuando comunico porque eso me granjea rédito. Y ¿eso significa que Milei es un mal político, o que Bukele es un mal político, o que Elon Musk es un mal, o Trump es un mal político, o que están articulando una puesta en escena que es la que se necesita ahora, que es más una puesta de escena antigua o una puesta de escena al meme, ¿no? Una política más meme que una política más de despacho. Y yo esto lo ejemplifiqué cuando estaba en el despacho Val-Zelensky, hemos hablado antes, y Trump. ¿Qué piensas? Estos tíos tienen que resolver el mundo y estarán en una conversación de alta política y de hablar, de acercar posiciones, y veías que era como un patio de colegio. Lo primero que te diría es que si tú tienes ese argumento que es muy bueno, es decir, te estás jugando muchísimo, y dices, saca la prensa de ahí. O sea, si de verdad estás debatiendo por la muerte de los ciudadanos ucranianos que están siendo bombardeados por el régimen de Putin, y tú estás buscando una postura de vamos a acabar con esta guerra como sea y vamos a poner de acuerdo a las dos partes implicadas, deja de hacer show con esto. Es mucho más serio como para hacer un show. Saca la prensa de ahí, ten la reunión a puerta cerrada y luego das una rueda de prensa diciendo las conclusiones que has sacado. Esa es la primera. Yeah. El problema de Donald Trump es que convierte en show todo. Hasta la guerra arancelaria la convierte en un show. Regala rotuladores, la gorra maga. ¿Qué quieres que te diga? O sea, creo que hay líneas rojas que nadie debería cruzar. Y yo entiendo un poco, independientemente de si tienen razón en la discusión, él y Zelensky, están muriendo miles de ucranianos a los que tú representas. Y cuando te dice las cosas que te dice, me da igual que hayas ayudado, me da igual que hayas puesto mucho dinero. Estás hablando de un tema suficientemente sensible, dímelo a puerta cerrada. Es como digo yo, como un buen jefe que te llama al despacho y te echa la bronca en el despacho, no sale donde están todos tus compañeros y te monta un pollo y te avergüenza delante de todos. Yeah. Eso demuestra ser un buen jefe, y Donald Trump no lo es. Yeah. Esa es la primera. Al margen de lo que consiga luego a nivel económico, tal, no es buen jefe, porque se jacta de reírse de los demás, y decir que le está mesando el culo a los dirigentes de 75 países es la mejor demostración de que no es buen jefe. En el caso de Milei, creo que por el lado de los retos económicos a los que se ha enfrentado, se merece todo mi respeto. Es decir, Argentina llevaba en crisis permanente décadas, y es un tío que se atreve a llevar a cabo un cambio radical de modelo. Y creo que ha hecho muchas cosas que están bien. Y creo que es un despertar, es una forma de decir, señores, nos estamos muriendo. Y a lo mejor esto no funciona, pero hay que intentarlo. Hay que ser valiente, y si morimos, y me estrello políticamente y fracaso de cabo a rabo, digo. Pero no tenemos mucho más que perder, porque ya la población estaba empobrecida al máximo y en crisis continua. ¿Y está consiguiéndolo? Creo que ha conseguido muchas cosas buenas, no todas, pero cuando tienes un enfermo tan enfermo es dificilísimo que te salga todo bien al principio. Lo que pasa es que luego, dentro de esas cosas que hace bien, se meten unos errores que son de niño. O sea, lo del tema de Libra, que es esta meme coin, que invita a comprar. Bueno, es como decir, mira, ¿no? O sea, te estás poniendo para que todo te machaquen, ¿no? Claro, y sobre todo dices, cometes el error, tío, que eso es otra cosa que yo he hecho en falta a los políticos. Digo, ten la ética de ponerte ante un micrófono y decir, me he equivocado,
me he equivocado, lo siento. Y si tengo que dimitir, dimito. Y pasaría aquí con la Dana en Valencia y con lo que hizo el gobierno central, ¿vale? Que es una década, a nivel ideológico, digo. No ha caído ni una cabeza. ¿Y pero cómo no va a caer ni una cabeza después de la gestión que habéis hecho? Pero no en el momento de la Dana, los 5 meses después y todavía no han llegado las ayudas en el 100% de lo que dijisteis. ¿Cómo puede ser que no haya habido responsabilidad política en ninguno de los dos lados? Pues esto es un poco igual, dices, aquí no se va nadie. O sea, la premisa ahora de los políticos es si tú la cagas, lo que tienes que hacer es buscar dónde el otro la ha cagado más. Y yo muchas veces cuando me preguntan es, si te fijas, hay un caso de corrupción en el gobierno. Y dices, ya, pero tu caso fue mucho peor. Digo, vale, o sea que mi defensa, si yo soy alguien que viola, es encontrar un violador que viola más. Y así funciona la política ahora. Y eso me exime. Yo violé a una persona, pero encontré a uno que violó a 3. Y entonces yo dejo... Por orden de magnitud yo estoy... Claro, pero es que lo ves. Es que es lo que dicen en el Congreso. Es como usted... Y no desmienten el acto que es completamente ilegal. Lo que buscan es otro peor. Y ojo, hemos llegado a un punto que es peligrosísimo. El y tú más como regla de juego a nivel político. Y está calando esa idea en general. Y Donald Trump no hace más que criticar lo mal que lo hizo Biden. Con lo cual vuelves otra vez a decir, o sea, el truco está no en si tú lo haces mal, sino en encontrar uno que lo hizo peor. Y eso te exime ya de cualquier cosa. Y cuando vas a ese punto, se te ponen los pelos como escarpias, claro, porque ya no persigues el delito. Persigues solo el delito mayor. El límite solo. Claro. Pablo, ¿cuál es la pregunta que más te hace la gente estos días? Probablemente si hay que comprar la bolsa ya o todavía no. Sí, yo te la medio hecho, pero te has salido ahí... Bueno, creo que todo el mundo tiene su preocupación, ¿no? Cuando estás en la zona de máximos y dices a la gente que hay que ir bajándose del barco, nadie te hace caso. Pues Warren Buffett es el ejemplo. Y cuando luego colapsa el mercado, pues todo el mundo empieza a preguntar, oye, ¿hay que comprar o vender? Y si baja otro 20%, todo el mundo ya no te pregunta, ¿venden? Que es cuando hay que comprar. O al menos es lo que yo llevo viendo toda la vida. Es la psicología inversa del ser humano, ¿no? El inversor es el tío más absurdo como consumidor que existe. Y si tú te quieres comprar un artículo de lujo y dices, me gusta un Ferrari, y te digo, valen 200.000 euros. Y de repente yo te voy y te digo, mira, tengo ahora la oportunidad de venderte uno por 300.000. Tú me dirías, no, mira, déjalo. Pero en bolsa sí, en bolsa te dirían, dame 3. Cuanto más caro, más me interesa. Cuando te llegue y te diga, oye, tengo una oferta por 30.000, tú me vas a decir como inversor, no, 30.000 no. Y cualquier otro te diría, ahí dame 5. Es decir, cuanto más barato está el mercado, menos proclive es la gente a comprar, y cuanto más caro, más tentación tienen de cargar su cartera. Es el mundo al revés. ¿Y tú cómo lo haces? Intento hacerlo al revés. Intento apearme cuando hay... La frase es de Warren Buffett, ¿no? Cuando los demás se muestran codiciosos es cuando tú tienes que ser prudente, y cuando los demás son prudentes es cuando tú tienes que ser codicioso, ¿no? Vas a pie cambiado. Pero es duro porque psicológicamente haces lo que nadie está haciendo en ese instante. Es el índice de Fear and Greed, ¿no? Eso es. Del mercado. Y esas frases de compra cuando hay sangre, los tiburones cazan cuando tal, o sea, todas estas frases que son muy manidas y que todo el mundo utiliza cuando pasan estas cosas, ¿no? Pero son muestras reales. Yo llevo 40 años y en 40 años... La historia no se repite, pero rima, como diría Mark Twain, ¿no? Ves una y otra vez el mismo patrón de funcionamiento. Y siempre pasa igual. Cuando tú estás arriba y empiezas a dar frases de alerta, te tachan de eres Nostradamus, el negativismo, te ponen nombres Permaber, que es el que siempre es bajista, sacan cosas de contexto. Siempre pasa igual, ¿no? Cuando luego se da la caída, se produce una especie de silencio, nadie dice nada. Algunos todavía, los que más te buscan, te dicen hasta un reloj roto da 2 veces la hora correctamente, ¿no? Bueno, pero tú lo ves
Y yo pienso, sí, pero yo llevo 40 años y sigo viéndolo. Yo creo que hay un tema psicológico, si entramos en ese punto, que es que la mente humana no está diseñada para perder. Entonces, por supuesto. Cuando tú apuestas, ¿no? Creo que solo leía en algo que hayan publicado de Michael Burry. No sé, la gente que no está viendo la película de Big Short. Que la vean, es buenísima. Un inversor que apostó a la pérdida, ¿no? A la caída, ¿no? Hizo una apuesta en corto, ¿no? Y empezó a ganar, o sea, y ganó muchísimo dinero. Entonces, la gente no está mentalmente planificada como para decir, no, es que todo se va a la mierda. Entre otras cosas porque la industria tiene un sesgo, ¿no? La industria gana dinero cuando el mercado sube, así de sencillo, porque es cuando la gente está más dispuesta a invertir y ellos se llevan una comisión sobre esas inversiones. Y por eso casi toda la información que te llega de los bancos de inversión, de las casas de análisis, tiene siempre un sesgo positivo. Sistemáticamente es un sesgo positivo. Si tú vives en un mundo donde el sesgo es positivo, te aleccionan de alguna manera a ver las cosas de forma positiva. Y cuando te llega alguien que te dice esto no pinta bien, tú lo miras con reticencia como poco, ¿no? Es como decir, ya viene a fastidiarme la fiesta, ¿no? Básicamente. Yo no lo miro desde un punto de vista positivo o negativo, yo lo miro desde un punto realista. Digo, bueno, el mercado es lo que es un juego donde todos los inversores expresan su opinión. Sé que te dejas llevar por la manada, es decir, cuando todos corren en aquella dirección, lo cómodo es correr en la misma dirección, y hay un momento que dejas de preocuparte de si al final del camino hay un acantilado o no. Si vas como te sientes rodeado, vas como en el pelotón, de amarrar del pelotón e irte solo por tu cuenta, de un esfuerzo de narices, ¿no? Y no siempre te sale bien. Y luego a lo mejor te alza el pelotón y te miran con risa, como diciendo, este desgraciado que se pensaba iba a llegar a la meta solo. Bueno, pues en la inversión ocurre un poco igual, ¿no? La gente se siente cómoda cuando está acompañada y de hecho casi todo el mundo pregunta al que opina como tú. No le preguntes al que opina distinto a ti, porque ¿para qué te vas a amargar la existencia, ¿no? Y lees el que sabes que tiene la misma opinión que tú, con lo cual refuerzas tu manera de pensar. Los bulls y los bears y no... Todos. Entonces yo siempre digo, ojo, escoge una gama de gente variada y oblígate a pensar cómo argumentan en contra de tus ideas, porque ahí es donde vas a aprender y vas a crecer como profesional. Si este tío no piensa como yo, ¿qué argumentos da? Yo a veces escucho Daniel Lacalle defiende a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y yo le tengo un grandísimo respeto como profesional y muchas veces leo lo que le escribe para entender o intentar entender qué piensa él para apoyar. Pero está fantástico porque tú dices, a ver si consigue que cambie de opinión, ¿no? O sea, con una mente abierta y diciendo, oye, voy a leer, a ver si me convence. No me ha convencido, pero... Y porque yo también soy consciente de que a lo mejor tengo una creencia que no pongo a prueba todo el tiempo y a lo mejor me he quedado cómodamente en esa área de confort de mis argumentos. Y entonces está bien que escuches a un tío que opina distinto y que te diga, no, pues te equivocas por esto y esto. Y dices, bueno, pues y entonces empiezas a debatir punto a punto. Y cuando acaba esa discusión, con independencia de si llegas a un acuerdo con él o no, dices, jolín, me he visto obligado a defender mis argumentos, he tenido que escucharlos de él, pues soy una persona mucho más formada en ese momento de lo que era antes. Si eso lo haces de forma continua, pues dentro de unos años serás una persona que tendrá una perfil profesional muchísimo más amplio y mejor capacidad para analizar lo que está ocurriendo en el mundo. Y esa es la forma en la que yo percibo que habría que hacer las cosas, pero no tengo la sensación de que la gente lo haga. Abramos otro melón en este sentido de gente que a lo mejor puede abrir las miras o no en un sistema económico como el de ahora, en el que pensemos en poner nuestro dinero en lo que realmente es valioso, ¿no? En el dinero rotundo, ¿no? En el dinero contante y sonante. Hay mucha gente... Tuve la suerte, por ejemplo, de entrevistar aquí a Bernardo Hernández. Bernardo fue una de las primeras personas que trabajó en Google, director de producto de Google Maps Worldwide, fundador de Idealista, fundador de Twenty, etc. Él decía, todo lo que se pueda digitalizar en un futuro se va a digitalizar, incluso tu trabajo. Entonces, el dinero, el arte, todo se va a digitalizar. Hablemos de las criptomonedas, Bitcoin, reserva de valor. ¿Es realmente
eso una reserva de valor. Veía el otro día, por ejemplo, Michael Saylor, uno de los más fervientes defensores de Bitcoin, que decía que era como si te dieran un trozo de Manhattan en 1900, que ahora tendrías un trozo de una de las islas más importantes o de uno de los sitios más importantes del mundo. ¿Qué opinas? Empezaría la respuesta diciéndote que para entender por qué Bitcoin es una reserva de valor tienes que entender que la moneda fiat es una pérdida de valor segura. Es decir, el dinero con el que te retribuyen tu trabajo es algo que pierde valor sistemáticamente. A la gente que no se entienda hay un ejemplo que es perfecto, porque siempre se ha hablado de que el oro es una alternativa al dinero y en su momento el dinero estaba respaldado por el patrón oro, que lleva no 10 años o 12 como Bitcoin, sino que lleva con nosotros siglos, ¿no? Y yo digo, vale, en 1890 tú te vas a comprar una casa en Madrid y si la vas a pagar con billetes, con dinero, sacas un fajo de 50 euros del bolsillo y la compras, porque los precios de las viviendas en aquella época se valían al cambio, no había euros, pero al cambio de aquel entonces sería unos pocos billetes. ¿Pagarías con unas pocas monedas de oro? Si en lugar de comprarlo con billetes, comprases con monedas de oro, la misma casa. Ahora vete con esa casa y llévatela a 2025. Entonces, vale, ¿cuántas monedas de oro necesitas para comprarlas? Digo, las mismas que antes. Si pagaste con 7, con 7. ¿Y de cuántos billetes? Digo, ¿te crees que vas a comprar la casa con... ¿Cuántos tenías ahí? ¿4 billetes de 50? No, necesitas 500.000. Entonces, vale, si el oro con las mismas monedas compras la casa hace 140 años que ahora, quiere decir que el oro ha mantenido el valor de compra. Si para comprar la casa antes necesitabas 200 pavos y ahora necesitas 500.000 euros, lo que ha perdido valor es el billete, el euro. Entonces, vale, pues una vez entiendes ese concepto, es decir, tu dinero no vale, no mantiene el valor, sino que lo va perdiendo sistemáticamente, tú no quieres tener euros. O sea, el concepto de tener dinero físico o dinero en la cuenta corriente sin remunerar es una sensación de decir, se lo está comiendo las polillas se lo comen. Con lo cual, a partir de ahí buscas cualquier alternativa y llegas a Bitcoin. Bitcoin es un sistema que no controlan los bancos centrales, que encima tiene una cantidad de dinero en emisión total que está delimitado a 21 millones de monedas, de las cuales se han emitido más del 90% ya, lo cual te quiere decir que la cantidad de dinero Bitcoin en circulación que va a haber está limitado y casi ha llegado a su límite, lo cual no genera inflación, sino lo contrario. Y por otro lado, es un activo que, aunque es muy volátil, te permite pagar. O sea, no es eficiente como moneda de pago, pero tú puedes pagar con Bitcoin en muchas cosas. Y dices, vale, entonces es moneda refugio de valor, posible moneda de pago y una cosa súper importante. Si lo meto en un wallet frío, que es una especie de USB, para entendernos, para la gente que no sepa de qué va esto, lo meto ahí y me lo puedo llevar donde quiera sin control. Me puedo llevar mi patrimonio en un USB, sin tener que dar explicaciones a nadie. El dinero fiat tú no lo puedes sacar de España si es más de una cantidad. Tienes que declararlo. Tú no puedes sacar por el cajero más de una cantidad porque hay un límite diario. Tú no puedes pagar más de 1.000 euros si es un trabajo porque está perseguido por la ley. Es decir, tú vas a una ventanilla de un banco y le dices, quiero sacar 10.000 euros. Lo primero que hacen es anotar el por qué quieres sacar 10.000 euros y le dices en billetes grandes y te los dan de 50. Y dices, no, hombre, no. Hay billetes de 100, 200 y 500. Y dices, ya, pero es que esos no se dan. Y dices, o sea que... ¿Por qué no se dan? No se dan porque el efectivo es un bien que está desapareciendo y en los países nórdicos casi ha desaparecido. Y dices, ¿por qué lo erradicáis? Digo, lo erradicamos porque si tú pagas con tarjeta, yo vengo hasta aquí en tren, saben que he pagado un billete de tren, he llegado a la estación y me he montado en un taxi y lo he pagado con tarjeta, saben qué trayecto he hecho, me voy a comer al terminar y saben dónde he gastado. Dejas un rastro. Dejo un rastro. Pero si yo voy a un cajero y saco 1.500 euros, nadie sabe qué hago con ellos. Y el control es poder. Y por mucho que el Banco Central Europeo te dice que cuando quieran sacar en octubre las CBDCs, o sea, el euro digital, no van a quitar el dinero en efectivo, dices, pero si habéis quitado los billetes de 500, los de 200 y los de 100, ¿cómo que no los vais a quitar? Los estáis quitando. Porque es muy bueno el poder tener el control digital de lo que hacemos. ¿Dónde lo ganas? ¿Dónde lo cobras? ¿Cómo lo gastas? ¿Cuándo lo gastas? Todo.
e incluso poder hacer digitalmente clac y decir no, ya no puedes sacar más de 500 o hay una crisis, no puedes gastar, que eso fue lo que se hizo en el Corralito en Argentina cuando se cerraron las puertas de los bancos. Con lo cual estamos perdiendo la privacidad de algo que has ganado lícitamente y por lo cual has tributado ya. Y de nuevo la sociedad se queda con cara de besugo mirando este nuevo movimiento de pérdida de libertades y nadie dice nada. Lo cual vuelves al mismo punto. Dices, ¿qué clase de sociedad es en la que vivimos? Que la gente está dormida. ¿Por qué no salen a la calle? ¿Tú no recuerdas cuando éramos más jóvenes que la gente hacía huelgas generales? La palabra huelga general yo no la he vuelto a oír hace mucho tiempo. Digo, no, la gente cuando estaba cabreada se iba a la calle y montaba una huelga general. Ahora está todo el mundo quejándose de la vivienda. Yo no veo que haya... Sí, hay manifestaciones, digo, pero no, llévalo más allá. Obliga al gobierno a tomar medidas porque tienes un poder enorme como ciudadano. Pero como estamos aborregados... Simplemente nos quejamos, pero seguimos haciendo exactamente lo que ellos quieren que hagamos. Y entonces, en ese sentido, la digitalización del dinero, en parte descentralizada, como diríamos la Bitcoin, sí, o centralizado con las CBDCs, es algo inevitable. Yo creo que sí. El mundo va a ser digital y el famoso término tokenización, que tanto se oye ahora, ¿no? Uh-huh. Es como hacer pedacitos digitales de todo. Voy a tokenizar un negocio. Digo, sí, no lo sacas a bolsa, que antiguamente lo dividíamos en acciones, sino que ahora haces una cosa que llamas tokens y lo repartes. Y lo vamos a hacer en el mundo de la blockchain, que es esta red, y va a ser muy eficiente. Y eso es otro de los grandes cambios. La llegada de blockchain como elemento que va a cambiar el intermediario. Y, por ejemplo, uno de los grandes retos del euro digital está en el papel del sector bancario. El sector bancario hasta ahora era el intermediario, donde tú ibas a dejar tu dinero y a pedir prestado. Pero con el euro digital no hace falta. Se lo puedes pedir directamente al Banco Central. Y hay un campo para explorar, decir, ¿cómo se va a gestionar esto? ¿En qué sentido? Pues porque va a cambiar el sistema financiero como lo conocemos también. Lo que pasa es que nadie sabe, porque no todos los países están adoptando la CBDC, que tanto China como Europa parece que quieren seguir adelante. Por ejemplo, Donald Trump ha dicho que no. A cambio quiere tener 1 millón de bitcoins como reserva junto al oro en Fort Knox, ¿no? Y dices, bueno, pues cada uno opta. Estamos en un momento en que todo el mundo está como tomando decisiones, no todas unánimes, de cómo quieren que se gestione el mundo de ahora en adelante. Pero la pregunta clave no es lo que va a ocurrir, sino que no va a ser como antes. O sea, no sabes cómo va a ser, pero sí sabes que va a cambiar. Entonces dices, va a cambiar el sistema financiero como lo conocemos, va a cambiar el sistema del dinero como lo conocemos, va a cambiar el mercado laboral como lo conocemos, va a cambiar el orden mundial como lo conocemos y va a cambiar el orden comercial como lo conocemos. Y desde demasiados cambios todos a la vez y en poco tiempo. La probabilidad de que todo eso eclosione en una situación complicadísima es muy alta. Que eso es lo que estudia Ray Dalio en su libro de Cambio del Orden Mundial, que a mí me parece un trabajo brillante y que te viene a decir, señores, vamos a ver algo que en la generación en la que hemos vivido nunca había pasado. ¿Y tú crees qué edad tiene tu hijo más joven? Más pequeño? 20. ¿Tú crees que tu hijo de 20 años, ¿cómo se llama? Es Rocío. Rocío. ¿Tú crees que Rocío vivirá mejor o peor que tú? Pues quiero pensar que gracias a mi esfuerzo conseguirá vivir muy bien, pero creo que la generación de nuestros hijos va a ser la primera que de forma, en términos medios, no va a conseguir vivir mejor que los padres que como vivían sus padres. Es decir, mis padres vivieron mejor que mis abuelos que mis bisabuelos, yo viví mejor que mis padres. Creo que eso ya no está pasando. De hecho, si te fijas, una de las cosas que hemos aceptado en España, que a mí me sangra un poco la vista cuando lo miro, es, o sea, tienes al jubilado que ha trabajado como una mala bestia, al cual le estás respetando la inflación y tiene una pensión media que ronda 1.500 euros, vamos a decir, de media, ¿no? Entonces, vale. Y luego dices, tienes al salario mínimo interprofesional, que en 12 pagas, no en 14, lo has llevado a los 1.300 y algo. Dices, vale, 1.300, 1.500, por redondear. Digo, de acuerdo. Digo, y mi mujer con 2 carreras
un funcionario gana 2.000, pero después de pagar impuestos se queda en 1.500. Digo, vale, ya los tengo a todos ahí metidos. A la que tiene 2 carreras y lleva toda la vida trabajando, al pensionista y al del salario mínimo interprofesional. Y entonces cuando llego ahí digo 1.400, 1.500. Escucho a Montero, ministra de Hacienda, y te dice desde 1.378 euros hasta... Es clase media, digo, o sea... El que gana 1.400, 1.500 euros es clase media, según tú. Un tío que no se puede pagar una casa, no se puede independizar y prácticamente no tiene dinero para su ocio porque se le va todo en gastos fijos, más el alquiler o la hipoteca. Este es el futuro de España. Haber creado una sociedad donde te has cargado la clase media, todo el mundo es pobre porque básicamente el que gana 1.500 se siente un desgraciado que no llega a fin de mes y que tiene dificultades tremendas para sacar adelante a su familia. Digo, esta es la clase media de ahora. Digo, no, esto no es lo que yo quería. O sea, este es un modelo desastroso y la gente lo ha comprado. La gente acepta esto como el objetivo a conseguir. Dices, ¿cómo nos hemos podido tragar esta píldora? ¿Cómo hemos aceptado esto? No lo sé, a mí me fascina y no veo una reacción social de rabia, ¿no? De cambio. Decir, sí. ¿Cómo ha podido ocurrir? Son auténticos magos. Porque salen elegidos en las urnas, es decir, son magos. Pablo, hablas muy bien. Muchas gracias. Y para mucha gente que a lo mejor quiera más, estás preparando, tienes en tu... bueno, ya, dame datos de lo que estás preparando, con quién, dónde. Sí, eso es un poco un reflejo de lo que hemos hablado aquí, pero con el contraste de esas otras opiniones que creo que es tan importante, ¿no? Para no creerte siempre que tienes razón, por mucho que argumentes bien tu punto de vista, lo mejor es contrastarlo con otros. Sí. El 10 de mayo yo organizo una jornada completa, es el día entero, donde voy a tocar todos estos puntos que creo que son vitales para entender hacia dónde va el mundo en las próximas décadas. Hablaremos de economía y de mercados financieros y de cómo invertir y posicionarte en este entorno. Vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y cómo sacar de partido, porque no se trata solamente de ser un observador, sino de decir, vale, una vez entiendo que esto está aquí, ¿qué puedo hacer para ser de los que saca provecho en lugar de ser víctima, ¿no? Vamos a hablar del mercado inmobiliario. Hay muchas maneras, no comprando una vivienda, que ya sé que la mayoría de la gente no tiene la capacidad de comprarse una vivienda como inversión, pero ¿de qué maneras te puedes favorecer de la subida de los precios, que no es un factor especulativo, es una falta de oferta, ni más ni menos? Y dices, ¿cómo puedo aprovecharlo? Ya que soy víctima de no poder comprarme una vivienda, ¿cómo puedo obtener un 10, un 11, un 12% de rentabilidad invirtiendo en inmobiliario con poco riesgo y de forma diversificada? Se puede. Sí, claro, lo contaremos en ese evento. ¿Cómo utilizo el mundo de los criptoactivos para ahorrar, para depositar valor a futuro? Para diversificar mi... ¿Qué debo evitar? Porque hay cosas, no todos los criptoactivos son válidos. Un altcoin no es Bitcoin y un NFT tiene mucho riesgo y un meme coin ya ni te cuento. Entonces, que alguien te cuente realmente, no todo el campo es orégano, pues ¿dónde está el valor realmente? ¿Y desde qué plataforma hacerlo? Por supuesto. No, claro, vas a contar. Yo voy a contar cuál es su uso. O sea, cómo gestiono mi patrimonio. No voy a decirles compro aquí este día y vendo aquí este día, pero sí, utilizo estos criterios, analizo así el mercado y utilizo estas plataformas para hacer mis inversiones. La idea es que haya expertos en todos los campos. Qué bueno. O sea, tenemos gente buenísima que nos van a hablar de distintas formas de invertir en cada una de estas cosas, que es como yo invierto mi patrimonio, y luego escuchar voces con opiniones distintas para que la audiencia primero pueda ver el encuentro de dos opiniones enfrentadas y luego hacer sus propias preguntas, ¿no? Decir, oye, creo que va a ser súper interesante. Este tipo de cosas, yo he estado 2 años yendo al Economic Forum de Andorra y me encanta la cantidad de información que sacas en una jornada, pero es que además creo que el momento en el que se ha presentado este evento es crucial porque todo va a velocidad de vértigo, ¿no? Y la gente lo tiene que ver. O sea, incluso aunque quieras cerrar los ojos, te das cuenta cuando ves el telediario que se está liando un clímax peligrosísimo, ¿no? Es que yo creo que tienes toda la razón. Creo que el tema económico es un tema candente
es un tema que está en todas partes. Antes de entrar aquí a la charla me decías, es que que no puedo más. Me llaman de Venezuela, me llaman de no sé qué, me llaman de tal, o sea, te llaman de todas partes para que tú hables y des tu punto de vista, ¿no? Corrígeme. Sí, digamos que al final, cuando llevas tanto tiempo en el mercado, lo mejor que te puede ocurrir es que has pasado por muchas crisis, ¿no? Yo estuve en la crisis de las divisas asiáticas en el año 97, en la del ruble en el 98, después me tragué el pinchazo de la burbuja.com 2001 y 2002, la crisis financiera en 2008, el default de Grecia en 2010, la crisis de los PIGS 2011 y 2012, la crisis de la bolsa china en 2016, el COVID en 2020, y al final de las crisis son como másters, aprendes muchísimo, ¿no? Porque hay un componente económico, un componente social, político y luego un psicológico del inversor, ¿no? De ver cómo reacciona y lo que tarda en detectar las cosas. Y eso no es un mapa que te garantice el éxito, pero sí te posiciona en la siguiente crisis con unas alertas que ya vas a dices, esto es un déjà vu, yo aquí he estado ya. Lo ves en los comentarios de la gente que no sabe, lo ves en los comentarios de la gente que sí sabe, y dices, creo que estamos en esta fase del conflicto, en esta fase del problema. Y eso, sin que sea un mapa perfecto, sí te orienta mucho respecto a qué debes hacer, ¿no? Y eso yo lo quiero compartir, porque al final yo desde 2013 que dejé la inversión profesional, solamente invierto mi patrimonio, no invierto el patrimonio de nadie. Entonces lo que intento es enseñarles a cómo pienso yo. Mi parte formativa y divulgativa es, señores, yo veo esto y esto es lo que me indica, y eso lo comparto y lo hago encantado, ¿no? Me gustaría que la gente que venga al evento tenga esa sensación de decir, de repente en una sola jornada me han enseñado los 4 pilares sobre los que se va a sustentar la evolución del ser humano durante las próximas décadas, y encima, en ese contexto, ¿qué tengo que hacer como inversor, ¿no? ¿A qué me enfrento como inversor? Bueno, creo que va a ser muy bonito y la gente lo va a disfrutar, la verdad. Oye, y Pablo, ¿cuál es ¿de dónde vienes? ¿Qué estuviste haciendo antes? Me está generando mucha curiosidad. Mira, yo en 2000... Quiero que la historia larga, no la corta. Vale. Yo me fui... Sí, bueno, yo estudié en el CEU de Montepríncipe y... me fui a hacer COU, en aquella época se llamaba COU, sí, a Estados Unidos, y allí conocí la informática cuando aquí no existía. Y a partir de ahí yo quería ser informático y estudiar Bellas Artes. Hostia. Y sí, y me fui a ver la escuela de informática, que era una escuela de 3 años, no tenía ni ordenadores, ellos llamaban el laboratorio. Y entonces fue un jarro de agua fría enorme. Y mi padre, que era economista, me dijo, mira, métete en una carrera de económicas, yo no te quiero matar tus sueños, te prometo que te compro un ordenador, busco donde sea y te compro un ordenador, como yo tenía un Commodore en Estados Unidos, me compré un Olivetti que valía auténtico disparate, o sea, sería como hablar de 3.000 euros de ahora. Sí, o sea, una barbaridad. Una barbaridad. Y me dice, yo te lo compro y busco programas y busco lo que haga falta, libros y tal. Y te pongo un profesor de dibujo o lo que quieras, pero búscate una carrera generalista y tal. Bueno, el caso es que acabé en CUNEF estudiando empresariales. Y no era buen estudiante porque no me gustaba lo que estaba haciendo, ¿no? Y en tercero de carrera me surgió la posibilidad de hacer prácticas y lo que es la vida, porque fue pura chiripa, acabé en la tesorería de Banco Santander, que era la primera mesa de prop trading, de trading propietario del banco, que básicamente invertía el excedente del dinero que tenía el banco, invirtiendo para especular, para ganar dinero. Y cuando yo me metí allí había 20 y tantas personas, ¿no? No había mercado de renta fija, no existía el mercado de futuros, había solamente mercado monetario y mercado de divisas. Y bueno, pues ahí estuve todo el verano, 2 meses, yo quedé fascinado, era sala llena de ordenadores cuando no había ordenadores, micrófonos. Es exactamente como en la película de Wall Street, la primera, la de Charlie Sheen. Los monitores con barrigas o gordos, de monocromo verde. Pero bueno, teléfonos con botones para mutear, un montón de teclas que parpadeaban, impresoras con rollos de papel. Bueno, era surrealista, pero para aquel entonces totalmente tecnológica. Parecía lanzamiento de un cohete. Y salí de allí y oías, vamos a tomar 300.000 millones de pesetas a 3 meses, y era como una borrachera, ¿no? Con 20 años yo dije, eran los yuppies, se llamaban los yuppies en aquella época los que se dedicaban a la bolsa,
y ganaban bastante dinero y yo era como, yo quiero eso. O sea, entonces yo quiero eso. Y cuando me fui a marchar, después de los 2 meses de prácticas, me subí a ver al director de personal para agradecer la oportunidad y le escribí una carta diciendo que quería trabajar en Banco Santander sin cobrar. Bueno, él me dijo, creo que es la mejor carta de presentación que me han hecho jamás. Y me llamaron a los 6 meses y me pagaron. Qué bueno. Y ahí entré y terminé la carrera mientras trabajaba en la tesorería y ya nunca paré. Seguí un proceso. Allí en aquella época cada 2 años te cambiaban de departamento para que cuando empezabas a dominar un poco la temática te iban cambiando. Y pasé del mercado monetario al mercado de divisas, al mercado de futuros, renta fija, bolsa, materias primas. Bueno, probé todo. Y conocí a León Bartolomé, que venía de ser el country manager de Bank of America. Y bueno, hicimos muy buenas migas y me dijo, vamos a montar un hedge fund, ¿no? Un fondo de inversión de estos a la americana. Aquí no había. Y lo lanzamos. Santander no nos quiso hacer socios, éramos empleados, pero BBVA nos ofreció la posibilidad de ser socios. Y entonces montamos un fondo, siendo socios 4 particulares con el banco. Y fue el primer fondo con regulación española que se lanzó en España y llegamos a tener $500 millones bajo gestión y lo gestionamos durante 13 años. Le conseguimos premio a mejor fondo en 2009 y el segundo puesto en 2002, que fueron curiosamente los años de las megacrisis, porque nosotros éramos especialistas en gestionar riesgo. Es decir, yo siempre he dicho que un buen gestor no es el que gana más, es el que no pierde cuando todo el mundo pierde, ¿no? Nosotros en 2008 ganamos un 3 y pico % y nuestro sector cayó un 90%, fue el sector bancario, y en 2002 que la bolsa implosionó y llegó a perder en total más de un 50%, nosotros ganamos un 22%. Y eso nos dio pues cierto nombre en la industria. Y lo tuvimos hasta 2013. En 2013 vendimos nuestra parte a BBVA y a cada uno tomó su vida, ¿no? Cada uno decidió hacer lo que quería con ella. Qué bueno. Pablo, ha sido un verdadero placer conocerte, hablar contigo, además en un momento creo clave que nosotros planteamos esta charla y salió así, pero ha sido como mediáticamente, ¿no? El momento. Sí. Sé que no te gusta especular ni tener una bola de cristal, pero si nos volvemos a encontrar, que lo haremos en 6 meses o un año, ¿te atreverías a decir dónde estaremos? Pues con alguien como Trump que lanza esta amenaza y la retira y da de repente una suspensión de 90 días y no sabe si de aquí en 90 días va a cambiar 7 veces más de opinión. No. O va a salir diciendo cualquier chorrada. Sí, y le falta la respuesta a China. Es decir, hay demasiadas variables en la ecuación como para saber cuál es el resultado. Pero lo que sí te diría es que tendemos a pensar que lo que importa es la resolución del último problema que se ha planteado. Sí. Y después de esta conversación que hemos tenido te das cuenta que el trasfondo de los problemas a los que tenemos que enfrentarnos va mucho más allá de la guerra comercial. Es decir, es como has empezado la charla. Claro, es que la guerra comercial ha oscurecido la negociación del proceso de paz en Ucrania y lo que está pasando en Israel, por ejemplo, y porque los medios se centran en lo más candente en cada momento y nadie se ha puesto a hablar todavía del impacto de la IA en el mercado laboral o cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Y antes, hace 2 años, habríamos tenido aquí una charla y el eje central habría sido el cambio climático y la Agenda 2030, que ahora mismo está totalmente denostada y nadie está hablando del tema. Por eso te digo que somos una sociedad que es muy veleta. Yo creo que los cambios estructurales no van a desaparecer. Esos problemas a los que tenemos que hacer frente no van a desaparecer. En 6 meses van a ser peor dentro de 6 meses. Y lo que no sabemos es qué estará ocupando los titulares de la prensa y de las redes sociales, que eso va a ser mucho más coyuntural. Pero que el cambio que se avecina es inevitable, sí te diría sí, y no son en 6 meses, en 2 años probablemente la conversación que tengamos es, ¿te acuerdas? Hace 2 años cuando hablábamos de esto que iba a ocurrir, que ahora ya es evidente y que todo el mundo da por hecho que esto no hay quien lo arregle. Creo que va a ser así. Tendría un mensaje de siempre optimismo, o sea, siempre hay que esperar lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor, ¿no? Porque es la forma conservadora de no arriesgar en exceso. Uh-huh. Y lo que te permite tener flexibilidad cuando se ponen las cosas feas cada década y media,
para no sufrir en exceso y poder aprovechar las oportunidades. Todas las crisis son las mejores oportunidades de inversión que existen, pero siempre y cuando no te haya pillado la ola arriba del todo y te esté pegando el revolcón, porque si no, no ves ni cómo salir de la ola, ¿no? Tienes que saber bajarte de esa ola y saber aprovechar el tramo final. Entonces, que la gente sea prudente porque el entorno en el que nos encontramos es muy, muy peligroso. Y ese sería un poco el mensaje final. Gracias por venir, Pablo. Nada, Uri. Gracias a ti por la entrevista. Ha sido un placer. Un placer.